La palabra de Dios hoy nos lleva a Génesis capítulo 16 desde el versículo 1. Génesis capítulo 16 desde el versículo 1. Seguimos, la serie es La vida de Abraham. ¿Quién es Abraham? El padre de la fe se le denomina. Ya lo vimos y lo estudiamos de por qué. Pero este padre de la fe pues tiene muchos defectos, como usted y como yo. Y en esta vida en cual Dios la ha creado para beneficio nuestra, vemos que, híjole, muchas cosas no salen como nosotros queremos. Y muchas cosas nos afligen, entre ellas las enfermedades físicas, pero también están las enfermedades de nuestra alma por diversas situaciones difíciles que pasamos, que atravesamos. El tema de hoy se tituló El Roi, que significa, es una palabra hebrea, El Roi, que significa el Dios que me ve. Vayamos a Génesis capítulo 16:1, lo voy a leer en la traducción viviente. Vamos a leer todo el capítulo, no se asuste, son 16 versículos nomás creo. Ay, voy a leer. Pues hoy le va a tocar leer un capítulo entero en la Biblia. Versículo 1 dice: Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: El Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Bueno, es una costumbre en la antigüedad esto que acabamos de ver. En la antigüedad había esclavitud, había siervos, y cuando una mujer no podía tener, a través de su sierva podía tener hijos que después podía darle a su esposo. Una tradición que después veremos que no toda tradición es buena, ¿no? Entonces, y Abraham entonces aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. ¿En dónde le dijo Dios que vaya? A la tierra de Canaán. Pasaron 10 años. 4. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió: mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Versículo 7. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Sur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Versículo 10. Después añadió: yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo: ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así que vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. Aquí está el Roi, ¿no? En hebreo. También dijo: ¿de verdad he visto a aquel que me ve? Así que ese pozo fue llamado Ber Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Beret. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham. O sea, Agar obedeció también. Agar, ¿qué hizo? Obedeció. O sea, ¿cuál era
el propósito de la vida de Agar según el Señor. Libérate de tu esclavitud. Sé tú ahora una señora, empodérate y haz lo tuyo. Usa tus... No, ve y sométete a la que te está tratando mal. Qué tremendo, ¿no? Ese era el propósito. Espérame, ¿nomás eso? Eso era. ¿Y qué hizo Agar? Obedeció. ¿Qué hay que hacer para recibir las promesas? Obedecer. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Amén. Bueno, ya leímos un capítulo de la Biblia. Amén. Para algunos dicen, órale, ¿hace cuánto no leo un capítulo, mi hermano, mi hermana? Bueno, yo le voy a dar un consejo bíblico, ¿no? Un consejo bíblico se llama un consejo o exhortación de Dios, no de mi parte, ¿no? Si vamos al Salmo 119, versículo 15, lo voy a leer en la traducción viviente, seguimos en esa versión. Salmo 119, 15, fíjese cómo dice el salmista. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Y el pasaje bíblico de hoy, mis hermanos, esta es una exhortación del Señor para nuestra vida diaria. Y el pasaje bíblico de hoy en Génesis 16 nos da mucho que reflexionar y deleitarnos en su palabra. Y no olvidarnos de la revelación que el Dios que me ve dará a cada uno de nosotros. La historia de hoy, mis hermanos, comienza unos años antes, en verdad, cuando Abraham y Sara son salvados por el Señor. ¿En dónde cree usted? En Egipto. ¿Qué hacía? ¿Qué andará haciendo Abraham en Egipto? Pensará usted, ¿no? Recordemos la historia de Abraham. ¿Cómo comienza la historia de Abraham en Génesis 12? ¿Cómo comienza? Con el llamado de Dios a su vida. Ya Abraham escuchó la voz de Dios y en la voz de Dios el Señor le dio un mandato. ¿Cuál fue su mandato? Ahí está en Génesis 12:1. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. Esa tierra era Canaán. No era cualquier tierra. Era una tierra en específico. Vete a esa tierra. Esa era toda, ¿cómo se dice? El ministerio, digamos, que le dio primeramente en ese primer llamado que le dio a Abraham. ¿Y Abraham qué hizo? Le creyó y obedeció y fue a la tierra de Canaán. Pero vino después, al poco tiempo, una primera prueba en la vida de Abraham. ¿Cuántos saben que en esta vida las pruebas siguen y siguen y siguen? Amén. Apenas él iba llegando a la tierra de Canaán y dice la palabra de Dios que hubo un hambre terrible en toda la tierra de Canaán. Y Abraham, sin consultar con Dios y sin esperar en la promesa que ya empezó a recibir cuando llegó él a la tierra prometida en Canaán, ¿qué hizo él sin consultar con Dios? Optó por irse a Egipto. A la primera de la prueba, ¿él qué hizo? Pues cayó en la trampa. ¿Qué representa el optar a ir a Egipto? Representa siempre la opción mundana, la opción fácil, la opción del camino ancho, la opción del mundo. Vivir sin tener en cuenta a Dios. Eso representa lo que hizo Abraham, el susodicho padre de la fe. Vivir sin tener en cuenta a Dios. Porque él levantó un altar en Bedel, que significa casa de Dios. Y después estaba ahí bien emocionado, bien lleno del Espíritu, ¿no? Bien ungido, como dirían algunos. Y después seguía yéndose al sur, cerca del desierto del Negev, cerca de Egipto. Y de repente vino la hambruna. ¿Y dónde estaba ya cerquitas? Pues estaban cerca del Negev, estaba cerca de Egipto. Y dijo, se le hizo bien fácil. ¿Usted conoce a alguien así entre sus conocidos? Que a la primera de cambio, a la primera torcedura de dobladita de mano, ya luego me voy a Egipto. Quizás sea ese conocido que ve siempre cuando se pone frente al espejo. Abraham tomó la decisión, ciertamente, de emigrar a mejores tierras según su criterio, sus argumentos.
Y ciertamente la tierra de Egipto era un lugar donde abundaban, ¿qué cosas? Por las aguas. Está el río Nilo, uno de los ríos con mayor caudal y más grandes de todo el mundo. Imagínense si ahora todavía tiene mucho caudal. En esas épocas, ¿cuánto más caudal tenía? Por eso siempre Egipto fue una tierra de gran abundancia. Claro, en los últimos cientos de años Egipto entró en gran decadencia por una maldición que le dio el Señor, que por más abundancia que haya y aguas que haya en tu tierra, pues serás maldita. Y ya no hubo más imperios en Egipto. ¿Se dieron cuenta que la palabra de Dios siempre se cumple? Y Egipto siempre fue un país, desde los cientos y feria de años, desde aquí para atrás, siempre pobre. Más allá de ese comentario, Abraham cometió este error y vio la gran y abundante tierra de Egipto. Vio que había pastos para sus ganados, había agua en abundancia, había comida, no solo para sus ganados, sino para ellos. Y razonó, pues ni modo, voy para allá, quizás sea del Señor ir, pero no dice en ningún lado en la palabra que le consultó al Señor. Y para ahí fue. Si razonamos en términos humanos, claro que era una decisión lógica y racional, pero la clave aquí no es si nuestro análisis es exhaustivo o no, bueno o malo, sino que la clave es si consultamos a Dios o no. De eso se trata, mis hermanos, la vida en Cristo, la vida de fe. No se trata de otra cosa, consultar a Dios o no, y no depender de nuestro análisis. Si pedimos sabiduría a Dios y esperamos en sus promesas o no, eso depende de nuestra vida espiritual en el largo plazo. Abraham, como todo jefe de familia, como usted y yo, y como yo, como todo padre de familia, tenía la obligación de ver por los suyos, por su familia. Y está bien que se usan las capacidades humanas, los talentos que el Señor nos dio para poder discernir y tomar la decisión mejor posible. Pero no se olvide, es necesario el consejo de Dios. ¿Cuántos creen en esto? Amén. Por eso estamos aquí hoy. Ya antes de entrar a Egipto, se puede ver cómo Abraham confiaba más en sus razonamientos propios que en Dios. En Génesis capítulo 12, versículo 11, vayamos ahí, seguimos en la traducción viviente, versículo 11, dice que al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que por favor diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. ¿Se puede ver aquí bien claro en quién estaba confiando? Bien claro, ¿verdad? Y hasta esperaba resultados beneficiosos por su esposa. Fíjense. Y efectivamente, fíjense que así sucedió. Abraham no era ningún tonto. Todo estaba resultando según los planes de Abraham. Todo iba viento en popa. Hasta que Faraón puso sus ojos sobre Sarai. Y ocurrió la tragedia. La tomó por mujer, por esposa. ¿Se dan cuenta de nuestras limitaciones, mis hermanos? ¿Se dan cuenta de que nosotros, por más que le pensemos, dependemos de muchas circunstancias que no controlamos? Esta historia hasta aquí no nos recuerda un poco aquí en México y en Latinoamérica en general. Se vive mucho eso de irse al país del norte, ¿no? Que el hombre se va al país del norte a trabajar. De hecho hay casos en esta congregación. Y la familia se queda aquí y el hombre le manda el dinero de allá. Dios me ha permitido, por mi trabajo secular de muchos años, pues estar mucho tiempo viajando a Estados Unidos, ¿verdad? Y viendo muchos hermanos paisanos allá del otro lado. Y yo le voy a contar algo, es mi experiencia particular. De todos los que me encontré, todos eran grandes trabajadores, sí le echaban, wow. Yo digo que si esos mexicanos trabajaran de esa manera aquí en México, híjole, México sería potencia del mundo. Hasta algunos tenían 3 trabajos. Yo decía, increíble. ¿Usted cuándo duerme? Le digo,
No, pues ahí, pues me duermo cuando muera, decían así. Y era un dicho que se dice mucho en mi país también. De hecho, mi abuelo me decía, pues dormiré cuando moriré, ahí dormiré, y ahí descansaré. Y ahí decía, estos paisanos mexicanos y otros que eran de Puerto Rico, también venían de Guatemala, Honduras, de muchos países de Centroamérica. Y yo decía, wow, ¿cómo trabajan esta gente? O sea, es increíble, son incansables, son como hormiguitas, pa, 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 pa. Y yo digo, pero su vida personal. Yo me acuerdo cuando había un gerente en una empresa que yo iba y compraba, y él era muy próspero, ganaba un montón de dinero. Y él había dicho que le mandaba dinero a su familia en México. Dice, mira, hasta en eso es muy fiel el Señor. Pero después, ya haciendo más amistad con él, ¿de qué me entero? De que tenía otra familia. Todos lo conocen la historia. Tenía otra familia. O sea, su vida era un desastre. Tenía no solo otra familia, tenía 2 familias, porque tenía tanto dinero que se daba el lujo de tener 3 esposas. Y tenía hijos regados por todos lados. De hecho, él me decía, apenas me alcanza, siempre me decía. Con todo lo que ganas, apenas te alcanza. Es que tengo 8 hijos. Dijo, ¿en dónde? Allá en México tengo 4 y acá tengo uno acá y otro allá. Digo, órale. Pero él no era la excepción, sino la norma. Viviendo separados. Fíjense que aún las esposas que viven aquí permitiendo eso, sabiendo que su esposo anda en malos caminos, dicen, por el bien de la familia, porque me llegue esa transferencia en MoneyGram. Luego viene el marido, como nunca vivieron durante décadas, ni se conocen, se empiezan a pelear, que yo quería hacer el proyecto, ¿por qué hiciste así la casa? ¿Qué hiciste con el dinero que te mandé? ¿Y tú por qué me enviabas tan poquito? Y bla, bla, bla. Y el dinero es el punto de quiebre. Ya es una familia rota, con corazones rotos por todas partes, especialmente la de sus hijos. Y yo conozco muchos de esos casos. Y todas terminan mal, mis hermanos, todas. Y fíjense cómo Abraham seguía. Si Abraham fuese mexicano, pues estaría del otro lado ahora. Por eso dice, fíjense cómo dice el proverbio. Acompáñenme en Proverbios 21:30. Proverbios 21:30 en la traducción viviente. Lo voy a seguir leyendo. Versículo 30 dice, sígalo aquí en la pantalla si no. No hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente al Señor. Usted puede plantearle al Señor, mira Señor, tengo este proyecto, tengo el otro, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Pero es el Señor el que está por sobre ese proyecto, mis hermanos, por sobre ese plan. No hay hombre, por más que sea súper inteligente o lo que sea, experto, ¿no? Soldado de 1000 batallas en la vida, títulos y doctorados en las universidades más prestigiosas. No hay hombre en esta tierra, y nunca lo hubo y nunca lo habrá, que sus pensamientos sean tan altos como el de Dios. Porque la Biblia dice bien claro que los pensamientos son tan altos como el cielo y los nuestros son tan altos como ¿qué? Como la tierra. ¿Sí se entiende cómo es la diferencia? La tierra representa nuestros pensamientos. ¿Cuán altos son? Pues están en nuestros pies. ¿Y cuán altos son los pensamientos de Dios? Es incomparable, mis hermanos. Y usted y un servidor ni tenemos la experiencia de 1000 batallas, ni los títulos, ni los doctorados que algunos tienen. Menos aptos estamos, mis hermanos. Son los cielos contra el subsuelo, 100 metros bajo la tierra. Pero ¿cuántas veces, aún y sabiendo esto, cuántas veces andamos dándole prioridad, preferencia a nuestro entendimiento, a nuestros planes y a nuestros proyectos por sobre el pensamiento y la voluntad de Dios? Chéquelo.
se va a encontrar que son más veces de las que usted piensa. Pero esto no quita, mis hermanos, para que no se confundan, esto no quita que debemos de esforzarnos, claro, y como dijimos, prepararnos con todos los talentos recibidos, con toda la experiencia que tenemos, con todos los multitud de consejeros que tenemos alrededor. Por eso, mis hermanos, este mismo Proverbio 21 continúa de esta manera. En el versículo 31 dice, el caballo se prepara para el día de la batalla. ¿Cómo dice? El caballo se prepara para el día de la batalla. Nosotros somos el caballo. A veces digo, yo soy un burro, ¿verdad? Pero fíjense, nosotros somos el caballo que se debe de preparar. ¿Para qué cosa? Para la batalla diaria, para la lucha espiritual diaria. Y digo la lucha espiritual porque toda decisión en nuestras vidas que influencia mi matrimonio y mis hijos, le aseguro que es una decisión espiritual. Porque donde usted ahí decide, ahí va a poner su corazón. Ahí va a poner, como dicen en la jerga mundial, todas las fichas. Va a invertir todo ahí. Pero miren cómo dice en el versículo 31. Pero la victoria, mira, el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria, subraye victoria, pertenece ¿a quién? Al Señor, a nuestro Dios. La victoria es del Señor. Nuestras victorias en verdad son de Él. Un Dios que está al pendiente de nosotros. ¿Cómo no darnos victoria? Porque Él está al pendiente de nosotros. Si Él no les importáramos, no nos daría ninguna victoria. Pero Él es el Dios, el Roy, el Dios que me ve. Y me está viendo porque Él tiene cuidado de mí. El Dios que ve por mí. Y ciertamente estaba viendo a Abraham y a su familia sufrir sus malas decisiones en Egipto. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Se quedó de brazos cruzados? No, en esta historia podemos ver claramente cómo el Señor intervino en favor de ¿quién? De Abraham. ¿Cuántas veces le ha pasado que la intervención divina de Dios en nuestras vidas, cuando más lo necesitábamos, cuando estábamos hundidos, cuando no sabíamos qué hacer, cuando no lo merecíamos, apareció el Señor y nos salvó? ¿Cuántas veces nos ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. En este punto vemos, mis hermanos, la protección y el cuidado de Dios sobre sus hijos. A pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestros errores, Abraham y su familia salen de Egipto victoriosos, bendecidos. A pesar de la falla de Abraham, Dios le da la victoria. Regresan en donde él debería de haber estado siempre. ¿En dónde? En la tierra que le dijo que vaya, a la tierra de Canaán. Abraham primeramente tiene la bendición. Aquí vemos bien claro la bendición en forma de una enseñanza de vida, una batalla ganada, en donde él sabe, no lo dude, él sabe que fue el Señor que le dio esa victoria. Jehová el Señor es digno de toda confianza. Esa enseñanza, esa doctrina bíblica, él se la llevó en esta experiencia, en esta batalla. Abraham vio cómo Dios permanecía fiel a sus promesas y cómo Dios le había liberado de Faraón cuando había cometido él el error de irse de Canaán, la tierra a la cual él fue llamado. Permanecer confiando en el Señor es lo bueno. Él ve por nosotros, incluso cuando nosotros le hacemos a un lado. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros debemos de encontrar en medio de las batallas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Vamos ahí a la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Voy a seguir en la traducción viviente. Dice así: si somos fieles, Dios permanece, si somos infieles, Él permanece fiel, pero pues Él no puede negar quién es Él, dice esta traducción. O sea, nosotros como Abraham podemos ser infieles porque somos imperfectos,
pero Él siempre permanece fiel. Él no está esperando con el garrote en mano, la primera vas a ver, te voy a dar. Porque Él no puede negar la misma esencia de lo que es. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? La respuesta está en Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 9. Y seguimos en la traducción viviente. Deuteronomio 7, 9. Dice así la palabra de Dios. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, subráyelo, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Aquí está. ¿Quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es Dios fiel. La Biblia así nos da a entender que el Señor tiene la paciencia suficiente y su misericordia no se acaba a la primera que erramos. A la primera que fallamos, su misericordia no se apaga. Él permanece fiel a sus promesas, aún a pesar de que nosotros tendemos a ser variables de doblemente. Y en varias ocasiones hasta estamos siguiendo y tomamos la opción B, la opción que no le corresponde, la que no tiene en cuenta a Dios una y otra vez y otra vez y otra vez. El Señor es paciente. Ay, hijo, te va a ir mal. Por eso esto nos da licencia para pecar. ¿Será que esto nos permite aprovecharnos, sacar provecho de Dios? Por supuesto que no. Dios no puede ser burlado. Por eso Él es el Dios que nos ve todo el tiempo. Pero cuán cabezones somos, que igual nos seguimos dando de coces contra el aguijón. Seguimos dándonos de coces a veces, queriendo agotar su paciencia. Pero su paciencia, ¿qué dijimos? No se agota. Porque Él es fiel. Si dice la palabra que Él es fiel y justo, y si vamos humillados de corazón, arrepentidos, verdaderamente Él nos perdona. Y no pone un límite de tiempo, no pone un límite ni de tiempo ni de veces. Qué tremendo es esta verdad, ¿no? De Dios. Que Él no ponga límites. ¿Se imagina con límites? Muchos estaríamos al límite. Estaríamos en las últimas. Híjole, me quedan 5 errores. Me quedan, una. ¿Qué hago? Una y tengo nomás 50 años. No, ¿qué voy a hacer? ¿Se imagina si sería así nuestro Dios? Qué feo sería eso, ¿no? Pero Dios no. Dios permanece fiel. Dios es paciente. Su misericordia es para siempre. Siempre Él está extendiéndonos sus brazos de amor hacia Él. Siempre quiere que nos humillemos ante Él. No importa lo que usted haga. Si usted se arrepiente, Él vuelve a perdonarle. ¿Vieron esto en el carácter del ser humano? No se entiende. Realmente esto, si usted se lo pone a pensar y a meditar por su propia cuenta y trata de razonarlo, es hasta ilógico. ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo puede decirlo? Mejor que no lo diga, aunque Él sea así, para que la gente no caiga en, pues si ya lo dijo, si vamos y otra vez humillados, Él nos va a perdonar. Él mismo lo declaró y Él es un Dios verdadero y su palabra es verdad. Entonces, pues está bien, ahí le sigo bailando, jugando, de aquí para acá, todo el tiempo. Pero Él lo puso por escrito. ¿Sabe por qué? Para darnos esa seguridad. ¿Quién tiene esa paciencia? ¿Se lo puso a pensar? Solo el Señor. Aunque mientras más coces nos damos contra el aguijón, más golpeemos el aguijón, ¿usted qué cree que pase? ¿Quién se va a dañar? ¿Dios? No, nosotros. Mientras más hagamos y tomemos decisiones fuera de su voluntad y hasta en contra de lo que Él quiere de nosotros, ¿qué va a pasar? Los dañados, los damnificados, seremos en primera instancia ¿quiénes? Nosotros. Y para los padres de familia, sus hijos también. Esta forma
de ser de nuestro Dios y Padre, ¿qué le da a usted? ¿Qué me da a mí? ¿Libertad para seguir ahí bailando de una opción a otra? No, nos da seguridad. Por eso Él lo puso por escrito, para que nos dé seguridad en Él. Tiene que haber seguridad en Él. No puede venir a alguien y decir, ay, ¿por qué crees en Dios? ¿Y Dios existirá? ¿O qué? ¿Él será bueno? ¿Será verdad? ¿No cambiará de parecer en la eternidad? ¿En el futuro de la eternidad? Y nos llenan ahí, nos quieren llenar de dudas. Pero la palabra de Dios está dada de esta manera para que nos dé seguridad. Que leamos esa palabra y digamos, ay Señor, gracias, porque a pesar de mis errores tú permaneces fiel. ¿Qué seguridad me da eso, mis hermanos? Nos da paz y gozo saber que Dios tiene un carácter sin varianza. Que cada vez que yo vaya ante su presencia, como hoy lo estamos, Él siempre va a ser el mismo. No es que Abraham, a Isaac y a Jacob los trató de una forma preferencial, sino que va a ser el mismo. Así como se presentara ante Abraham, Isaac y Jacob, esos personajes bíblicos, héroes de la fe, también a nosotros se nos presenta con su misma esencia, su mismo carácter, sus mismas virtudes eternas. Su fidelidad sigue fresca todavía, no caduca, no envejece. Su amor permanece para siempre, dice la palabra. Su justicia es verdad para toda la eternidad. Y la santidad de Dios es impecable, sin mancha, por los siglos de los siglos. Nunca va a variar. Así es el Señor, inmutable y perfecto en toda la eternidad. Y este Dios siempre ve, ¿por quiénes? Por nosotros. Ese mismo Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, es el Dios que me ve a mí, a usted, en forma personal. Vayamos en Génesis 16. Así se presenta nuestro Dios como El Roi, el Dios que me ve. Pero esta presentación de Dios como el Dios que me ve, no se la hace a Abraham. Lo lógico sería que se la haga a Abraham, el campeón de la fe, el padre de la fe. Pero ¿a quién se la hace? ¿Dónde se dice, aparece el Roi? Sino con la historia de su sierva egipcia Agar. Y eso no es casual, mis hermanos. Y como vimos en la historia en Génesis 12, voy a hacer una pequeña pausa. Agar es tomada como sierva de Sarai en las circunstancias que acabamos de leer en Génesis 12. Cuando Abraham comete el error de irse a Egipto, ahí saca a la sierva egipcia Agar. De ese error que Dios ayuda y le da su favor, saliendo de Egipto con más riquezas y claro, con su esposa, porque se la devuelve. Y también salió ¿con quién? Con Agar, la sierva egipcia. Ella, Agar, es el reflejo de los errores cometidos por Abraham y Sara. Recuerda su error de irse a Egipto sin consultar a Dios. Miren, en eso de irse a Egipto, ¿es malo siempre irse a Egipto? Pues no siempre. Depende si es, ¿qué cosa? La voluntad de Dios o no. Siempre va a depender de eso. En el caso de nuestro Señor Jesús, ¿recuerdan cuando Él era un bebé, cuando Él se hizo carne y era un bebé? El ángel se le apareció a su padre terrenal José y le dio un mandato. ¿Recuerdan? De resguardarse ¿en dónde? En Egipto. Se tenía, porque Herodes andaba matando a todos los niños. Entonces José se lleva al bebé Jesús, ¿a dónde? A Egipto, para que se cumpliese una profecía de Oseas que dice: de Egipto llamé a mi hijo. O sea, todo tiene una voluntad de Dios. El tema del lugar no es tan importante. La importancia está en hacer o no la voluntad de Dios. Pero vemos en la persona de Agar, la sierva egipcia, cómo es ella el personaje en discordia. Cómo ella es como la oveja negra de la familia. Ella hacía recordar siempre, ¿qué cosa? Cuando la veían a Agar,
Se acordaban de su fallo y de sus problemas ¿en dónde? En Egipto. Y en torno a ella vuelven tanto Abraham como Saraí a cometer otro error garrafal. Vuelven a tropezar sobre la misma piedra. Regresando ahora sí a la historia principal en Génesis 16, dijimos ahí, dice que pasaron 10 años de que Abraham recibió la promesa y no llegaba, porque la promesa era para sus descendientes, pero el descendiente no llegaba. ¿Y quién pasó? La paciencia de Dios es para siempre, pero nuestra paciencia no. Y Saraí se impacienta y propone a su esposo lo que dijimos era común en esa época, de darle a su sierva para que tenga un hijo a través de esa relación. Fíjense también aquí un comentario. Eso hoy se está volviendo común también. Esta tradición mala se está volviendo común. Porque si ahora se está haciendo eso, ya no con el propósito ni siquiera de procrear, sino de fornicar. Hay muchas parejas que están haciendo cosas bien tremendas ahí en el mundo. Vuelvo a recalcar, los tiempos son malos, Ahorita la hermana Luisa pidió oración por Israel, ya están viendo lo que está pasando ahí en el Medio Oriente. Y hay que orar porque las imágenes que vimos ayer, pues a unos lo habrán visto, son tremendas. Hay un ministerio que ahí está en el Medio Oriente y el hermano mandó un correo y mandó algunas cosas, unos testimonios bien tremendos. El hermano vive en Israel, de hecho, y él decía que lo estaban llamando gente que estaban ahí en el sur, en donde estaban atacando, ¿no?, su barrio, y había gente disparando a su casa. Imagínense, está con su familia y están disparando y diciendo Alú Akbar, o sea, que los van a matar, y usted está ahí con su familia. Imagínense, esos fueron los momentos que ayer vieron unos hermanos. Allá, hermanos son cristianos, son judíos, pues son cristianos, ¿no? Y tremendo lo que ayer pasó. Los tiempos son malos, Mateo 24, lo que dijo el Señor se va a cumplir, mis hermanos, se va a cumplir. Pero, mis hermanos, lo que Saraí le propuso a Abraham es una tradición en esa época, era algo normal, pero que algo sea normal, aceptado por una sociedad, ¿lo vuelve bueno? Ese es un punto que quiero tocar. ¿Lo vuelve bueno? Claro que no. ¿Qué se está volviendo cada vez más aceptado? Una cosa ahora abominable ante Dios, que es el aborto, que no quita de ser el asesinato de bebés. Pero se está aprobando en las leyes de las naciones, pero eso entonces lo vuelve bueno porque se aprobó en la justicia, en los tribunales terrenales, o porque los gobiernos los decretan y los ponen en las leyes. Dios nos dice que en sus mandamientos, que dice primero el sexto mandamiento, el primer mandamiento que tiene que ver en la relación entre personas después de la relación con padre e hijo, primero Padre Celestial, hijos, primero el 4, Padre terrenal, padres terrenales a hijos terrenales, el mandamiento quinto, y los últimos 5 son entre relaciones entre personas. ¿Y el primero cuál es? No matarás, que se traduce como no asesinar. O sea, no matar con alevosía, ventaja y dolo. Porque hay situaciones que pues de repente un hermano es policía o militar y pues tiene que ejercer ese poder de fuerza, ¿verdad? Fíjense, ¿qué nos dice la Biblia? Levítico 18:21, en este punto importante. Estamos poniendo un punto en donde no todas las tradiciones que el mundo nos ofrece, aunque estén aprobados por los gobiernos y los tribunales terrenales, no todo es bueno, para que tengamos discernimiento. Levítico 18:21, en la traducción viviente dice, no permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloc, pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Dios, yo soy el Señor. En otros pasajes dice que es abominación, detestable, horrible ante el Señor. Y uno cuando ve este pasaje, ¿no? En Levítico 18:21 dice, pues ahora eso no aplica. ¿No aplica? El sacrificio que antes hacían de sus propios hijos, lo hacían a Moloc. ¿Quién era Moloc? Era el dios de los amonitas, que eran la nación de los cananeos que eran más así
vistosa, ¿no? Más poderosa. Y lo de los fenicios, de los sirios, de muchos países. Y en otros países como Babilonia se lo llamaban Baal, ¿verdad? Sí conoce, ¿no? Después eso fue mutando en la cultura griega. Y a Moloch lo llamaron los griegos Cronos. Los que estudiaron en la secundaria o en la prepa, historia griega, pues vieron Cronos. Y en los romanos, ¿cómo lo llaman a Cronos? Saturno. O sea, sigue ahí esa misma cultura. Y se realizaba el sacrificio humano de niños, y generalmente eran de sus propios hijos, cuando eran bebés, mejor. Recién nacidos, todavía mejor. ¿Para qué? Para la prosperidad económica de la familia, para la abundancia, para las buenas cosechas, para la fertilidad. Se ve la analogía, ¿no?, con la cultura del aborto ahora, en donde se aborta al hijo que ni siquiera nació para poder ¿qué? Que me vaya bien, porque si no, si tengo un hijo tengo que dejar mi trabajo. ¿Dónde está la confianza en el Señor ahí? Se ve la analogía, ¿no?, con la cultura del aborto. Aún ahora es peor, porque ahora los sacan y los matan en donde el Señor creó como lugar más seguro para una criatura, para un bebé, que es el vientre de su madre. Es tremendo lo que está pasando. Hay cristianos que dicen que está bien abortar. Por eso hago este comentario, porque no todas las tradiciones, no todo lo que está legalmente establecido en las sociedades es bueno. Algo es bueno, ¿de acuerdo a qué, mis hermanos? De acuerdo a la ley moral de Dios. Él nos las dio para que ahí basemos nuestras vidas. Si se fijan, las leyes desde la antigüedad tenían esta base moral, de la base moral de los 10 mandamientos. Todas las sociedades, y yo conozco pues las sociedades del lejano oriente, también veo las sociedades occidentales, y todas las sociedades tenían esta base moral que sale ¿de dónde? De la conciencia humana que Dios puso en nuestro corazón. La ley moral de Dios hace bueno o malo, pero en estos tiempos las leyes seculares, las leyes de las naciones se han ido alejando cada vez más ¿de qué cosa? De la ley moral de Dios, que es la base de los derechos humanos. ¿Cuál es el derecho más básico y fundamental? El derecho a la vida, ¿verdad que sí? Eso mismo proviene del primer mandamiento en relación de las personas, el 6º mandamiento que mencionamos, no matarás. Es tan claro como eso. Así que no quiero que aquí en esta congregación haya cristianos que piensen que está bien abortar. No está bien, va en contra ¿de qué? De la ley moral de Dios. Sin importar de qué sea lo normal en esta sociedad, de que esté permitido legalmente. La ley moral de Dios está por arriba de la ley ¿qué? Secular. Amén. Y Abraham, mis hermanos, cede ante esta petición de su esposa, ahí en Génesis 16. Cede ante la tradición y la ley y las leyes y lo normalmente aceptado en la sociedad de esa época. Y de su relación con Agar vienen entonces las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios y no esperar en el Señor, no hacer caso al consejo de Dios. Fuera de Dios siempre, mis hermanos, va a haber discordia, va a haber pelea, va a haber engaño. ¿Recuerdan que dice la palabra? Engañando y siendo engañados. Esas son la profecía que da la palabra de Dios respecto a las sociedades que viven fuera del orden de Dios. Engañando y siendo engañados. ¿Cuántos fueron fraudeados o engañados? Aún los bancos no fraudean, ¿verdad? La letra bien chiquitilla. Y yo trabajé mucho tiempo en banco. Y yo decía, ahí está la letra chiquita que está ahí, pues todo es en contra del que firma. Digo, pobres. No, pero ahí tenemos todos cuentas bancarias. Ya con eso ya estamos siendo fraudeados. O sea, así es el mundo, tratando de aprovechar su poder, engañando y siendo engañados. Esa es la manera. Fuera de Dios siempre hay engaños, discordias, celos, envidias, peleas, rencores, odios. Todas las mejores telenovelas de los años 80 y de los años 90, ahí están. Ahí están, luciéndose.
como lo que es la sociedad sin Dios. Continuando en la historia en Génesis 16, Sarai comienza a tratar con mucha dureza a Agar. Ahí sí está escrito. Imagínense con cuánta dureza trató Sarai a Agar, que ella prefirió huir al desierto. Ni siquiera al DIF, al desierto, a estar sola, que a estar aguantando la dureza de su señora. Y huyó embarazada y desamparada. Pongámonos en el lugar de Agar, una mujer sola, embarazada y huyendo al desierto, porque ya no aguantaba la señora. ¿Puede identificarse con ella? Quizás no en las situaciones en específico, sino en las emociones que Agar habrá experimentado. Miedo, soledad, no sentirse amada. Quizás un marido le haya abandonado a usted y a sus hijos. Quizás haya perdido su trabajo o su casa. Quizás sus padres le descuidaron o abusaron. Tal vez su patrón o jefe le pase por alto y lo menosprecie el arduo trabajo que usted hace. Quizás un amigo le haya lastimado o traicionado. Los sentimientos de miedo, soledad y no sentirse amado, ahí están. Son los mismos que sintió Agar. Quizás se haya preguntado lo mismo que Agar cuando se encontró sola en ese pozo en el desierto. ¿Alguien se preocupa por mí? ¿Alguien sabe que yo, por todo lo que yo estoy pasando? Tal vez incluso se haya preguntado si Dios le importa y le haya clamado a Dios. ¿Ves por lo que estoy pasando, Dios? ¿Alguna vez le clamó así al Dios? La respuesta, mis hermanos, a todas estas preguntas, pues sí, desgarradoras que Agar estaba sufriendo, ahí sola, embarazada, en medio del desierto, es sí. Agar, Dios te ve. Sepan ustedes que Dios nos ve como individuo, como personas individuales. Él nos ha conocido. No somos uno en un montón, sino somos un montón de unos delante del Señor. Para el Señor, usted es uno. Está individualizado. Y sus ojos están sobre nosotros, sobre usted. Él conoce el número exacto de los cabellos de su cabeza, Mateo 10:30. Él considera que el valor que usted tiene es mucho más que muchos gorriones en el cielo, Lucas 12:7. Él considera que tiene un interés íntimo en formarnos desde el vientre de nuestras madres, Salmo 139:13. Y que nosotros somos hechos de una manera formidable y maravillosas por Él. Salmo 139, ahora el versículo siguiente, 14. Qué bonito cuando escuchar que Dios nos hizo, dice su palabra, que Él nos hizo de una manera formidable y maravillosa en Él. Y como pregunta el salmista, ¿tu alma lo sabe bien? ¿Tu alma lo sabe bien? Él nos ama tanto que envió a su Hijo amado, al Señor Jesucristo, a sufrir una muerte horrible por usted y por mí, por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser perdonados y reconciliados con Dios. Porque Él nos quiere, nos anhela en una relación uno a uno, personal. Juan 3:16, Romanos 5:8, para los que anotan. Él considera que somos hechura suya. ¿Usted lo ha pensado? Efesios 2:10, hechura suya. O sea, se traduce en las versiones modernas, una obra maestra de Dios. ¿Se da cuenta? Él nos llama a nosotros como obra maestra de Dios. La gente puede decir lo que sea de usted. Ay, qué feo estás. Ay, ¿por qué eres tan así? ¿Por qué eres tan asá? Oye, no sabes nada, eres un burro, eres no sé quién, no vales nada. No te aprecio, eres malo, me gustaría que te vayas, etcétera, etcétera. Así el mundo nos trata a veces. Pero Dios nos llama obra maestra suya.
en Cristo Jesús, somos obra maestra para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, dice la palabra en Efesios 2:10. O sea, Dios, no somos parte de una casualidad, no salimos de la chiripa, digamos, fue una chiripada, como dicen, ¿no? No somos un accidente, no somos producto de la casualidad, sino de la causalidad, del propósito divino, de este Dios único que dirige su mirada y atención hacia nosotros. Así de conocido eres, mi hermano, mi hermana, por parte de Dios. Hay días que estamos deprimidos, ciertamente hay días así. Todos pasamos por esos días. Pero eso es importante nosotros saber y estar seguros de que somos conocidos por Dios. Y no solo Dios nos conoce de una manera general, porque Él ciertamente es nuestro creador, sino que Él sabe nuestro nombre, nos conoce de una manera íntima y personal. Una de las cosas que me llamó la atención en este breve pasaje, que en Génesis 16, que cada vez que Sara o Abraham se referían a Agar, mencionaban a Agar en sus conversaciones que tenían, simplemente se referían a ella como mi esclava o tu sierva. Génesis 16:2, versículo 2, versículo 5 y versículo 6. Ahí están, tanto Abraham como Saraí, hombres de fe, decían, ay, mi sierva, mi esclava, esto es por ella. Ella me recuerda lo que hicimos en Egipto. Ay, sí, ¿te acuerdas cómo sufrimos? Sí, ahí está Agar, esa esclava, esa sierva. Así se referían ellos. Esto me lleva a concluir que ella no tenía ningún valor a sus ojos, más que alguien a quien usar para su beneficio egoísta, manipular el plan de Dios para proporcionar un heredero. ¿Se fijan? Solo puedo imaginar lo desmoralizador, lo triste que puede ser en el corazón de Agar haber estado en esta situación, porque usted y yo lo sabemos. Cuando alguien no nos quiere, nos damos cuenta, ¿sí o no? Hasta los niños, cuando sabe que uno no los menosprecia, no los quiere, ellos se dan cuenta. Pero cuando Dios encontró a Agar junto al pozo en el desierto, la primera palabra que salió de la boca de Dios fue Agar. Génesis 16:8. Cuando nadie más le importaba lo suficiente como para siquiera llamarla a Agar por su propio nombre, Dios la encuentra cuando más lo necesitaba y le dice Agar. En ese punto de la narración bíblica ni siquiera sabemos si Agar sabía quién era verdaderamente Dios. Ella decía el Dios de Abraham, seguro, el Dios de mi patrón, el Dios de mi dueño, ¿no? Pero Dios, ciertamente sabía quién era Agar. De hecho, Él sabía su nombre y le mostró respeto y consideración usándola, diciéndole Agar. Eso es lo mismo con usted y conmigo. Dios sabe nuestro nombre como sus preciosos hijos. Él conoce a todos y a cada una de las ovejas por su nombre. Juan capítulo 10, versículo 3. A sus ovejas llama por su nombre. A usted le llama a Dios por su nombre. No nos dice, hey chavo, hey chico, chava, señora, muchacha. No nos dice así. Y no solo nos conoce por nuestro nombre, sino que dice la palabra de Dios que está grabado. Esa palabra en hebreo significa esculpido. No significa nomás que está ahí, que es un recuerdo vago, sino que está esculpido en la mano de Dios. O sea, Isaías 49, 16, para el que anota. Isaías, me estoy nomás mencionando los pasajes para que usted los anote y los lea después por falta de tiempo, ¿no? Isaías 49, 16. Dice que Dios tiene grabado nuestro nombre en la palma de su mano. Claro, en referencia a Israel, pero a su pueblo, ¿no? Nosotros somos pueblo de Dios también. Estar grabado entonces conlleva esa implicación más profunda que solo estar escrito.
Estar grabado significa estar cortado y tallado, ¿vio? Esculpido en la palma de Dios, lo que implica y significa permanencia, algo que no se puede borrar. Y todo esto es posible si usted y yo estamos en Cristo, si has creído en su nombre. Ahí está la relación. Si hemos creído en qué nombre, en su nombre. Romanos 10, versículo 13, en la Reina Valera dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y la palabra acá, invocar, significa suplicar, clamar, pero con fe y en humillación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Habiendo aceptado el don de la gracia mediante la fe, entonces su nombre, mi nombre, queda inmortalizado para siempre, porque está escrito en el libro de la vida. Como creyente, su nombre, mi hermano, mi hermana, ahora es eterno. Sea este nombre el que tenemos, porque a algunos no nos gusta el nombre que tenemos, que nos dio nuestros padres terrenales, ¿verdad que no? Algunos dicen: ay, ¿por qué me llamo Jesús María, Guadalupe, Tadeo, Judas? Pero ahí dice el Señor que nos va a dar en una piedra nuestro nuevo nombre también. Ese nombre, sea nuevo, sea el de ahora, sea el que más nos agrade, es el nombre nuestro. Eso es lo importante, que va a estar escrito en el libro de la vida por siempre y para siempre. Más adelante, y terminando, en la historia de Agar, en agradecimiento, le da un nombre a Dios, Agar. ¿Quién le da el nombre a Dios? Agar. Y le llama El Roi, el Dios que me ve. Génesis 16, 13. Fíjense esta curiosidad. Curiosamente, Agar es la única persona en la Biblia, hombre, mujer, judía, gentil, ser humano, que nombra a Dios de manera personal. Es la única, Agar. No va a encontrar otro. El Roi. El Roi. El Roi no es un ciego ante su dificultad y su problema. Su situación nunca va a tomar a Dios por sorpresa, aunque pueda que le haya tomado por sorpresa a usted o a mí. Dios ve exactamente lo que nos sucede en cada segundo de nuestro día, lo bueno y lo malo, su situación, sus dificultades, sus vivencias, su enfermedad, su propia vida misma. Todo siempre está ante sus ojos. Nada escapa a su divina atención. Jesús nos conoce plenamente. Él conoce cada rincón de nosotros. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Y también conoce el sufrimiento a un nivel intenso y personal. Él sufrió y murió en la cruz. Y por eso Él puede saber de nuestros sufrimientos. Me encanta el hecho de que el Roi viniera a Agar. Como siempre, Él tomó la iniciativa, la buscó y llegó en el momento de su mayor necesidad. En ese momento de mayor angustia y necesidad, el Roi, nuestro Dios Todopoderoso, brindó la seguridad de que ella era vista por Él, que era amada y no olvidada. Y ella y su hijo no nacido, un hijo que Dios también nombró personalmente, otra bendición especial que mostró Agar, serían tenidos en cuenta, serían cuidados, serían bendecidos. Salmos 147, 3. En la Reina Valera, Salmos 147, 3, dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios calmó las preocupaciones de Agar y socorrió su corazón herido y cansado. Al igual que con Agar, Dios también nos promete, le promete a usted de forma personal que nunca le dejará ni le desamparar. Jamás nos va a dejar ni nos va a desamparar. Deuteronomio 31, 6. Ahí está esa promesa. Deuteronomio 31, 6. Es durante esos momentos de mayor necesidad que el Roi,
el Dios que me ve, derrama su gracia y misericordia en nosotros. Hebreos 4, 14 al 16. Si vamos allá a Hebreos 4, 14, fíjense, con esto vamos cerrando. En Hebreos 14 al final dice, retengamos nuestra profesión, en la Reina Valera. En la traducción viviente, en Hebreos 4, 14, ahí dice, aferrémonos a lo que creemos. ¿Qué significa? Que le demos prioridad a la voluntad de Dios. Mire, si usted dice que cree en Jesús, si usted dice que ha creído en lo que Él ha hecho en su cruz, que Él lo ha salvado de su mala manera de vivir, bueno, entonces aférrese a esa fe. ¿A dónde iremos? Dice Pedro. ¿A dónde quiere ir entonces? ¿A Egipto como Abraham? ¿O se quiere aferrar a lo que usted y yo hemos creído? Por eso dice en Hebreos 4:14, aferrémonos a lo que hemos creído. Y en el versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay que acercarse. Si usted no se acerca, no es que Dios está lejos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, leímos. Él está al alcance de una sola oración, de un solo grito de desesperación, como Agar clamó en el desierto. Pero ¿cuántas veces clamamos hacia Él? Es válido que lo hagamos. Fíjese, recién oremos por las enfermedades. Pues yo le puedo asegurar y ahora le doy mi testimonio. Me dolía mucho la espalda. Ayer estaba con un dolor tremendo. No me duele. Al que cree todo es posible. Yo esas cosas, yo las creo. Pero acá la palabra no dice acércate. Acércate ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia. Porque la misericordia de Dios y su gracia pueden ser halladas y su socorro es oportuno. ¿Qué significa oportuno? Aquí en el griego, eukairos. Kairos, todos conocemos qué es kairos. Buen tiempo. El tiempo de Dios significa. Y hace alusión a un bien calculado. Está calculado. ¿Por quién? Por Dios. Eso es eukairos, oportuno, el tiempo de Dios. ¿Y el socorro qué significa? La ayuda, el auxilio. Significa un refuerzo, como que alguien cuando nos tira una cuerda o cuando está el barco y necesita el ancla, la cadena, ¿no? Para anclarse y no andar a la deriva. Eso es lo que significa el socorro, para no andar a la deriva. Y el oportuno socorro significa que Dios llega, el auxilio nuestro, siempre a tiempo, nunca llega tarde. También, mis hermanos, nosotros debemos de encontrar ese paz y ese regocijo en esta fe que hemos encontrado. Tú eres el Roy, un Dios que me ve. En verdad, aquí he visto al Dios que me ve. Clama esa promesa, mis hermanos. Póngase de pie y clamemos, como dijo el apóstol Pedro, como hizo Agar hace 4,500 años. Dice el apóstol Pedro, echad en él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias, porque hoy hemos encontrado al Dios viviente. Hoy nos hemos reencontrado algunos con aquel Dios que me ve. Así como vio a Agar hace tantos miles de años, hoy el Señor una vez más nos recuerda, yo te estoy viendo, eres importante para mí, mis promesas son para siempre, mi amor y mi misericordia nunca se acaban. Acércate, acércate y afírmate en lo que has creído. Pon toda tu ansiedad
pon toda tu ansiedad, todas tus preocupaciones en Él. Échalo delante de Él, porque Él tiene cuidado nuestro. Tú tienes cuidado nuestro, Señor. Y lo decimos con esa confianza, con esa fe, sabiendo en quién hemos creído. Hemos creído en este Dios que nos ve, en este Dios todopoderoso. Y nos aferramos a ti, Padre. Señor, gracias. Ayúdanos y fortalécenos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una...